Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Comienza Asturias al Día. Hoy es jueves 14 de mayo. Hoy me acompañan en el estudio Álvaro Valle, que es secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana, Sandra Camino, que es diputada del Partido Popular en la Junta, Sara Álvarez Rouco, que es diputada de Vox y concejala en el Ayuntamiento de Gijón, Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias en la Junta, y Adrián Pumares, diputado de Foro también en la Junta General del Principado. Con ellos queremos hablar sobre la tasa turística. Ya saben que el Principado va a recaudar inicialmente esta tasa para después transferir los fondos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos que decidan aplicar la tasa turística que va a regular por ley el Gobierno del Principado de Asturias tendrán libertad para poder destinar esos fondos que recauden a la mejora de los servicios y también a mejorar la conciliación entre turistas y residentes, según ha explicado hace unos días la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo. Así, las instituciones locales podrán invertir esos fondos en mejorar ese destino turístico, medidas como la desestacionalización o de apuesta por el turismo de calidad, la profesionalización del sector, mejoras de movilidad, gastos extraordinarios derivados de esta actividad económica, según indicaba la propia vicepresidenta, que ha trasladado el pasado lunes este contenido del proyecto de ley a la Federación Asturiana de Concejos. También se ha reunido con otros colectivos del sector, como la Mesa de Turismo de FADE. También se recuerda que la aplicación de esta tasa tendrá carácter voluntario y los municipios que decidan aplicarla deberán desarrollar ordenanzas para establecer la cuantía a aplicar y tendrán autonomía a la hora de decidir a qué los destinan. Se cobrará por un número máximo de 5 noches en Asturias, al menos esa es la previsión que hemos conocido también en los últimos días. Y a estas ideas también hay reacciones que hemos visto en los últimos días. Por ejemplo, la diputada de Somos Asturias, Covadonga Tomé, ha exigido al Gobierno autonómico que le traslade ya de manera inmediata el texto del anteproyecto. Dice Covadonga Tomé que no le parece bien que se enteren primero operadores del sector turístico que los grupos políticos. También hemos visto en una entrevista que se publica en el diario El Comercio, pero también en la página de OTEA, la opinión que mantiene este colectivo y su presidente, Javier Martínez, en contra de la aplicación de esta tasa turística. El titular en la página de OTEA es "Castigar el éxito antes de alcanzarlo". Así que por ahí van los tiros en el programa de hoy. En cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados e invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa. Saludamos a Álvaro Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias de estar aquí. Sandra Camino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Muchas gracias. Encantada. Sara Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Xabel Vegas, muchas gracias. Buenos días. Y Adrián Pumares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de verte. Muchas gracias. Pues aquí para escucharos en torno a este asunto que ha tenido cierto protagonismo en esta última semana. Me quedaba un dato por decir que se calcula entre 0,5 y 2,5 euros por noche según el tipo de establecimiento, que es uno de las informaciones que hemos visto también esta semana. Álvaro. Bueno, pues yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? Dada la demanda que había de los municipios turísticos, ¿no? Hemos visto durante estos últimos años como muchos alcaldes y alcaldesas de diversos partidos políticos, ¿no? Pues explicaban cómo les costaba, digamos, financiar ese aumento de los servicios públicos que se da durante la temporada alta, ¿no? del turismo en Asturias. Y ante eso, bueno, pues lo que está haciendo el Gobierno del Principado, en lo que está trabajando el Gobierno del Principado, es en hacer una propuesta a estos ayuntamientos, a todos los ayuntamientos, para aumentar esa capacidad de financiación, ¿no? Y para, bueno, dejar también la autonomía local pues patente, ¿no? Que es algo también que demandan siempre los alcaldes y las alcaldesas asturianas. Yo creo que además esta propuesta se trabaja desde
Primero desde la autonomía, el diálogo también con el sector, a pesar de estar en contra del sector, pues se está dialogando con ellos para que dentro de, bueno, pues de esa discrepancia que hay, ¿no? Pues se llegue a un punto de equilibrio, ¿no? Y esa propuesta en la que se está trabajando, al final lo que se pretende es, pues, mantener, ¿no? Esa sostenibilidad en el turismo, ¿no? En ese paraíso natural, en ese lema que tan bien nos vino durante estas décadas, ¿no? Y que pretendemos o se pretende seguir, bueno, pues apostando por él, ¿no? Es un lema tanto que los habitantes, ¿no? Los asturianos, nos sentimos interpelados por él, pero también que los visitantes se reconocen en él, ¿no? Y al final tenemos que, pues eso, trabajar ese paraíso natural y esta contribución que le pedimos al turista que haga, esa pequeña contribución que le pedimos al turista que haga, al final va a revertir pues primero en esa mejora de la convivencia entre el turista y entre el visitante y el habitante, ¿no? Eso sí, yo creo que esa palabra es importante en este debate, ¿no? La convivencia. Yo que soy de Llanes, ¿no? Entonces conozco muy bien cómo la presión, ¿no? A la que la presión turística a la que en momentos puntuales del año se somete a los habitantes de municipios turísticos como Llanes, ¿no? Entonces es verdad que aunque conocemos la importancia que esa actividad económica tiene para los habitantes del municipio, también sabemos, bueno, pues que esa presión de vez en cuando pues genera ciertas incomodidades, ¿no? Que esta contribución que le podemos pedir al visitante pues puede paliar, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de aumentar los servicios públicos, recogida de limpieza, policías locales o mejora de las infraestructuras turísticas, ¿no? Entonces, al final, la conclusión es que el Gobierno del Principado coge una demanda de los ayuntamientos para intentar mejorar la convivencia entre el visitante y el habitante. Sandra Camino, Partido Popular. Pues está clara nuestra postura. Nosotros creemos, lo primero creemos que no es el momento. Yo creo que hay una serie de baremos que se tienen que cumplir para poder aplicar una tasa turística, baremos que son, que se pueden demostrar, que se pueden ver, y ahora mismo, según los datos además que da Daestur, que es Segitur, la plataforma nacional, según esos datos no hay, ojo, hablo del 2025, no hay esa presión turística que parece que es la que impera para aplicar esta tasa turística. Nosotros creemos que es una normativa que no sabemos si es fruto de que sale de la chistera o se frota la lámpara mágica para que salga una tasa turística que no estaba en la hoja de ruta de este gobierno. Entonces, creemos que dentro de esos baremos que se tienen que cumplir, uno es la presión turística y otro que es muy importante es la consolidación del sector turístico. Ciertamente estamos teniendo cada vez más turistas, pero sí que es cierto que hay datos y los aporta pues entidades como Esteltur, que nos está diciendo ya que el primer trimestre de el 2026 las ventas han bajado un 1,5% y eso es importante tenerlo en cuenta y nos estiman un crecimiento de un 1% para el 2026. Entonces yo creo que es muy importante la palabra precaución, que no es el momento. Ojalá se aplicara la tasa turística porque se cumplen los baremos para aplicarla, es decir, la desestacionalización, el lleno técnico casi todo el año, como ocurre en otros sitios, pero es que Asturias todavía no lo tenemos y después creemos sinceramente que está creando una incertidumbre, primero porque nadie sabe nada de ese texto, absolutamente nadie, con lo cual ahí ya faltamos un poco al punto del consenso con el sector, que debería de ser desde el principio. Y luego, aparte de esa incertidumbre, yo creo que genera una gran desigualdad entre los territorios. Sara, ¿qué opinión tenéis vosotros en Vox? Bueno, pues buenos días. Nosotros creemos que la tasa turística es completamente injusta porque grava a todos los visitantes que llegan a la comunidad y no responde
pues a una estrategia seria de planificación turística, sino a una forma de trasladar a los visitantes la presión fiscal que soportamos desde hace décadas los asturianos. Pero detrás de esa tasa turística se esconde una realidad vergonzosa. Es que el Gobierno, el Ejecutivo, no hizo los deberes en ese clave, en el clave de desarrollo, es decir, turística. Es que no hay inversiones, no hay planificación urbanística, no hay transportes, no hay saneamiento. Por tanto, la tasa turística es un teatrillo en el que se intenta disimular ese afán recaudatorio de las izquierdas. ¿Y cómo lo justifican? Pues como una contribución de los turistas para las infraestructuras y para esos servicios. Pero es que, oiga, esos turistas ya no tienen que pagar nada, porque ya dejan esos impuestos en Asturias. Por tanto, querer cobrar una tasa solo por el hecho de venir, pues nos parece un atropello, ¿no? Por tanto, lo que se esconde detrás de todo ello es esa velocidad fiscal y ese odio al turismo de las izquierdas. Y la realidad es que por mucho que se vaya a trasladar a los ayuntamientos, hay que ver en su momento cuánto se usa y cuánto se va a destinar para ese fin, ¿no? Y todos sabemos que estamos en una comunidad autónoma que nos fría impuestos, pero eso sí, da para pagar los servicios mal gestionados, el monstruo administrativo, da para pagar todas esas estructuras paralelas que se montan, pero no hay para pagar esas infraestructuras, esos servicios, unas infraestructuras que, por cierto, tienen que existir porque si no, el turista no vendría. Y para eso, pues inventan esa tasa turística. Xabel. Sí, bueno, yo creo que tenemos que hacernos una pregunta previa, que es cuál queremos que sea el perfil económico y productivo de Asturias. Y nosotros siempre hemos apostado por una Asturias basada sobre todo en el empleo de calidad, que es el que proporciona particularmente la industria verde y la economía del conocimiento. Pero eso, por supuesto, deja espacio también para el turismo, y nosotros creemos que Asturias tiene un patrimonio cultural y natural que es preciso dar a conocer y que es importante que vengan a visitarnos, porque además nosotros creemos en un turismo popular. Creemos que el turismo también es de las capas populares y apostamos por él, ¿no? Pero hay que reconocer que el turismo posee externalidades que hay que abordar, externalidades medioambientales, externalidades en el terreno de la vivienda, en el terreno de la convivencia ciudadana, en el terreno de los servicios públicos. Y la tasa turística no es un invento, es una medida que han tomado muchas comunidades autónomas. En el caso de Asturias hablamos de una medida consensuada con el Partido Socialista, con la Federación Socialista Asturiana y Convocatoria por Asturias. Nosotros es cierto que apostábamos por una tasa turística de carácter autonómico, pero bueno, en este caso lo que hemos acordado con el Partido Socialista es una tasa turística de carácter municipal y voluntario, que a mí me sorprende la postura del Partido Popular, porque como en tantas otras cosas, como por ejemplo la oficialidad, parece que de Castropol para allá manejan una idea y de Castropol para acá otra. Porque desde luego en Galicia hay una tasa turística municipal de carácter voluntaria y que yo creo que está funcionando, porque hablamos de tasas turísticas que allá donde han sido implantadas no han servido no han afectado al turismo y de hecho lo que han proporcionado son fondos, en este caso además hablamos de una tasa turística de carácter finalista, para abordar esas externalidades de las que hablábamos, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la presión sobre los servicios públicos. Entonces, bienvenida sea, yo creo que es una buena medida. Obviamente, cuando hablamos del consenso con el sector, estamos en una fase muy previa de elaboración del texto. El texto tiene que pasar todavía por todo un trámite y estoy seguro que tendrá el consenso del sector. Pero el otro día en la comisión, en las comparecencias de la ley LGTBI, escuché una frase que me pareció muy curiosa, de un ministro franquista, por cierto, que decía que cuando se hace una ley de caza no se consulta a las perdices. Y esto me parece muy oportuno también cuando hablamos de OTEA. Adrián Pomares. Bueno, pues yo en relación con este asunto de la tasa turística tengo que reconocer que estoy de acuerdo con lo que manifestaba la viceconsejera de Turismo no hace mucho tiempo. En el año 2024, en una entrevista en un diario, en La Nueva España, decía literalmente que la tasa turística no entraba en los planes del gobierno porque Asturias no era un destino masificado. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la tasa turística, en el caso concreto del Principado de Asturias, no debería entrar en los planes del gobierno. El problema es que quien ha cambiado de opinión aquí ha sido la viceconsejera de Turismo y la vicepresidenta del gobierno.
A esa frase además se sumaba otra de la vicepresidenta diciendo que la tasa turística podía incluso llegar a ser contraproducente porque podía lanzar el mensaje de que Asturias era un destino masificado, y no era verdad. Asturias no es un destino masificado. Por tanto, en ese sentido no entiendo la tasa turística. Luego tampoco entiendo la tasa turística en lo que puede suponer de desventaja competitiva en relación con otros territorios que no tienen tasa turística y con los que el Principado de Asturias compite. Y luego, el tercer argumento que se está dando para aplicar la tasa turística es que hacen falta recursos para garantizar que determinados concejos que en momentos puntuales del año sufren picos de número de visitantes y por tanto se tensionan determinados servicios, muchos de esos servicios además que no son de ámbito municipal ni tan siquiera de ámbito autonómico, pero bueno, por ejemplo, si hablamos de cuestiones relacionadas con la seguridad. Pero se dice que para financiar ese pico y para financiar esos servicios en esos momentos de tensión hace falta una tasa turística. Bueno, yo creo que es evidente, pero el sector turístico crea riqueza, genera empleo y sobre todo también produce que se paguen impuestos. Otra cuestión es a qué se destinen los impuestos y que durante demasiados años en el Principado de Asturias se haya dado importancia o no al sector turístico y se haya también trabajado para contar con esas infraestructuras. Pero yo creo que desde que ha empezado este debate de la tasa turística, donde el gobierno, por cierto, o la parte mayoritaria del gobierno, mejor dicho, ha cambiado de opinión, yo no he escuchado ningún argumento que haya justificado ese cambio de opinión, ni he escuchado ningún argumento hasta la fecha que justifique que en el Principado de Asturias se ponga en marcha una tasa turística, que lo único bueno de esto es que es voluntaria y que yo espero que la inmensa mayoría de concejos no la apliquen. Bien, bueno, ya están todos los micros abiertos, ya sabéis cómo funciona el programa. Álvaro. Yo creo que aquí es importante remarcar la autonomía municipal, ¿no? Yo no escuché mucho a mis compañeros hablar de eso porque no solo de Castropol hacia allí o de Vegadeo hacia Galicia, ¿no? En el propio Asturias hay diferentes alcaldes del mismo partido político que tienen diferentes opiniones. Alcaldes y concejales. Y lo vemos en todos los partidos políticos. En el caso del PSOE lo asumimos. Hay alcaldes, y se vio en prensa, que creen que de momento en su estrategia turística del municipio no es pertinente aplicar esa tasa. Bien, es normal. Sin embargo, hay otros que creen que sí, ¿no? Cudillero, ¿no? Un municipio también turístico. Cree que es oportuno implantar esa tasa turística sobre Escobio, ¿no? Bien, está bien. Cada uno tiene su estrategia turística, que lo hagan. Pero también pasa con Foro. María José Bode, concejala de Ribadesella, votó a favor de la implantación de la tasa turística en Ribadesella. Vemos que en Gijón no. Oye, no pasa nada. Cada uno tiene, en base al conocimiento de su municipio, pues libertad para aplicarla o no. El PP, lo mismo. Pepín, el alcalde de Cangas, en principio está a favor de la implantación de la tasa porque sufre una presión turística que con los recursos que tiene actualmente no puede hacer frente a esos servicios públicos. Cantelli, el alcalde de Oviedo, a pesar de subir las tasas municipales, como el IBI, pues dice que no va a implantar la tasa turística. Bien, oye, no pasa nada. Quiero decir, la libertad, la autonomía municipal. Aquí lo importante es, como digo, y luego se dice, no hay una presión turística como que justifique esta tasa. Pues es verdad, no, de momento no la hay durante todo el año, sino en momentos puntuales. ¿Qué vamos a esperar? A que esa falta de convivencia, digamos, o esa crispación entre habitantes y visitantes que estamos viendo en otros puntos de España, como Baleares, como Málaga, o como tantos otros sitios, llega a Asturias para entonces, cuando tenemos el incendio creado, intentemos pues eliminarlo. Yo creo que, por eso digo que es importante, esto nace, o este cambio de opinión, que a mí no me parece cambio de opinión, sino adaptación, ¿no? Que hace el gobierno del Principado respecto a ese tema, nace de una escucha a los alcaldes, a unos alcaldes que decían que necesitaban más recursos para hacer frente a la temporada alta del turismo y otros que decían que desde su punto de vista para ellos no. Xavier, ¿habías pedido la palabra? Sí, a ver, yo no sé dónde se saca que la tasa turística hay que aplicarla solo cuando hay
una presión límite del turismo o una sobremasificación del turismo. Yo creo que eso es una falacia que además no se corresponde con lo que conocemos en otros países y en otras comunidades autónomas. Yo quiero recordar que una de las primeras comunidades autónomas que implantó la tasa turística fue Cataluña. En las zonas turísticas y en las zonas que no son tan turísticas, en toda Cataluña. Pues es cierto que hay un recargo en la ciudad de Barcelona, pero se aplica a toda Cataluña. Y por cierto, yo quiero recordar que esa tasa turística en ninguno de los sitios donde se implantó, no solo en España, sino en toda Europa, en ninguno, y a veces con tasas turísticas altísimas como la de Venecia o como la de Ámsterdam, no produjo un efecto disuasorio del turismo. Yo no conozco a nadie que deje de venir un fin de semana a Asturias porque le cobren 1,5 € más en la factura del hotel. Y después, nosotros siempre hemos defendido una tasa turística de carácter autonómico porque, insisto, creemos que el turismo, siendo una actividad que nosotros defendemos y que hay que promover y que además Asturias, por lógica, y el norte va a ser un destino cada vez mayor de llegada de turistas por el propio cambio climático, pero el turismo tiene externalidades que hay que atender. Una de ellas la medioambiental. Cuando hablamos, por ejemplo, de que puedan venir cruceros aquí, hombre, pues sabemos que los cruceros tienen un impacto medioambiental enorme. Cuando hablamos del impacto que tiene el turismo y la gente que vivimos en Gijón o la gente que vive en concejos turísticos como Llanes, el impacto que tiene el turismo en la vivienda y en el precio de la vivienda, pues yo creo que es importante efectivamente atender a esas externalidades, y yo creo que una tasa turística es eficaz porque hace corresponsables a quienes nos visitan, lanza un mensaje de corresponsabilidad que yo creo que es positivo y que es positivo para una ciudadanía virtuosa, y porque además proporciona recursos para abordar ese tipo de externalidades. Sara. Bueno, nosotros creemos que Asturias no necesita poner trabas a quien elige libremente venir a conocernos. Es que no hay que poner trabas de ninguna manera. Asturias lo que necesita es atraer a personas, fidelizarlos y convertir esa actividad en una riqueza real. Y además sabemos que las regiones en las que se aplica hemos visto que no mejoran los servicios y no mejora los casos de masificación y no arregla pues los problemas de las infraestructuras, y lo único que hace pues es engordar la recaudación y aumentar la administración. Por tanto, imponer tasas turísticas, copiar modelos de otras comunidades y cargar a los visitantes de unos impuestos bajo ese pretexto de sostenibilidad, pues creemos que es un auténtico error. Por tanto, la tasa turística, insistimos, es un invento adaptado a la ideología de las izquierdas que se está extendiendo como una peste y con ese afán recaudatorio, y es una manera más de politizar el ocio. Y estábamos hablando también antes de que, bueno, de la presión y de los ayuntamientos. Vamos a ver, nosotros ya lo denunciamos, que el Principado se lava las manos pasando esa responsabilidad política a los alcaldes y creando para nosotros ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según donde estés. Y eso que los alcaldes tengan definido ya, pues lo hablaba el representante del Partido Socialista, que tiene ya definido si quieren o no quieren esa tasa turística, pues eso no lo vamos a creer, porque hay alcaldes evidentemente que cambian de opinión. Por tanto, ¿ahora va a ser voluntaria? Bueno, sí, ahora dicen que va a ser voluntaria, y la verdad es que después es obligatoria. Adrián. Insisto en lo que decía antes. Bueno, en primer lugar, decía Álvaro, ¿no?, cuando yo hacía referencia al cambio de criterio del gobierno, de la parte mayoritaria del gobierno, en primer lugar decir que yo no critico los cambios de criterio porque muchas veces están justificados. Yo lo que digo es que en este caso no considero que haya argumentos que hayan justificado ese cambio en el posicionamiento, ¿no? Y que yo no creo, sinceramente, que haya motivos objetivos que justifiquen la implantación de una tasa turística en el Principado de Asturias. Y creo que puede ser contraproducente. Evidentemente, dentro de una tasa turística que afecte a todos los concejos, en comparación con una tasa turística que vaya a afectar únicamente a algunos y con carácter voluntario, pues evidentemente pues considero mejor este modelo, que en ese sentido además no es el que reclamaba Izquierda Unida, Convocatoria y Podemos, ¿no? Pero aún así sigo creyendo que puede dar la imagen de que Asturias es un destino masificado y que eso puede tener efectos negativos. Luego, en relación con otros asuntos que se han hablado, ¿no?, que es verdad, el turismo tiene una serie de externalidades negativas a las que hay que hacer frente.
no solamente desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista de la seguridad, también desde el punto de vista, por ejemplo, del saneamiento, porque se multiplican la población de concejos que requieren evidentemente de una infraestructura para los que en muchos casos no están preparados. Pues pasar de 100 a 1000 en cuestión de unos pocos días exige también unos retos. Por supuesto también el impacto que tiene esto en el precio de la vivienda, especialmente en algunos concejos. Antes hablaba Álvaro, que lo conoce bien, del caso concreto de Llanes. Pero la cuestión, y lo que yo me planteo, y es donde yo tengo aquí la discrepancia, es si una tasa turística, de la cuantía que sea, no recuerdo las cifras, creo que se hablaba de entre 50 céntimos y en torno a los 2 euros, o 2,5 euros. Bueno, entiendo que al final pues rondará el euro y algo, donde se aplique en la mayoría de ocasiones, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista recaudatorio, o de pensar que eso va a ayudar a corregir las externalidades negativas, hombre, pues sinceramente no lo creo. Ni tampoco creo que en aquellos municipios españoles donde hay de verdad una gran masificación, pues puede ser el caso de determinadas islas, de determinados lugares de costa del sur de España, donde hay de verdad problemas, evidentemente la tasa turística no ayuda a corregir eso, no ayuda a corregir eso, cuando además muchas veces los problemas vienen, o las dificultades de convivencia vienen también por determinado turismo muy, muy específico. Por lo tanto, yo lo que digo es que a fecha de hoy no hay argumentos que a mí me hagan estar convencido de que sea necesaria una tasa turística. Ha abierto, por cierto, Xabel, un debate que me parece muy interesante, que es el de los cruceros. Porque ese debate es un debate aparte, que habría que ver externalidades negativas versus riqueza que crean en el territorio, pero es un melón que no da para abrir en este tercio. Sandra. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar mi compañero Adrián. Yo quiero destacar una frase que creo que comentaste tú, Álvaro, que decía que esta tasa, nacía del diálogo con los alcaldes. Yo creo que no. Yo creo que ha nacido del diálogo que se ha tenido la parte del gobierno, en este caso con, primero con Izquierda Unida, esa parte del gobierno, pero sobre todo con la señora Tomé. Y a mí me fascinó porque Covadonga Tomé lo dijo claro. Sus presupuestos o su apoyo a los presupuestos estaba condicionado a una serie de puntos y entre ellos uno era una tasa turística obligatoria. Por un lado, no sé si ha habido, no sé si la han engañado porque al final no lo ha conseguido o ella no apretó lo suficiente. Pero lo que está claro es que yo comparto lo que acaba de decir Adrián Pumares, de que no hay argumentos ahora mismo que lo estén justificando. No se sabe, porque dice, a ver los alcaldes qué opinan, pero es que los alcaldes no saben. Hablamos de tipología de alojamientos. ¿A cuántos? ¿A todos? ¿Qué pasa con las caravanas? ¿Qué pasa con los cruceros? Como bien dijo Adrián, porque en Coruña sí que se aplicó precisamente por los cruceros. Pero es que tanto Coruña como Santiago todavía no han dado cifras. Sí que no afecta en el sentido que tú vas a visitar igualmente un destino, pero todavía no tenemos ese retorno y solo lo tenemos de zonas como Cataluña o Baleares, que desde luego no nos podemos comparar. Y otra cosa que me sorprendió, porque yo escuchando las declaraciones de la vicepresidenta, decía que los ayuntamientos tenían la capacidad para poder luego invertirlo, creo que dijo en invertir en infraestructuras, turismo de calidad, movilidad, desestacionalización. ¿En qué quedamos? ¿Esto es algo que está en la hoja de ruta y en la estrategia 2030 del gobierno o ahora se traspasa a los ayuntamientos? Es decir, la desestacionalización yo llevo escuchándola 28 años que llevo en el sector turístico y no se está consiguiendo, no se está consiguiendo del todo. Se están dando pasos, yo no te los voy a negar, pero es que ya después de 28 años o de 25 años no se ha conseguido lo que realmente se busca. Entonces yo creo que esa tasa puede ayudar, pero no en lo que realmente lo necesitamos. Sí, Xabel, me había pedido la palabra. Luego la tienes tú, no te preocupes. Sí, Xabel. Sí, yo comparto lo que decía Adrián, de que el asunto de los cruceros da para hablar mucho y excede con mucho este debate, y tampoco estamos en el mejor contexto sanitario para hablar ahora mismo de cruceros, que seguramente que influiría en el debate. Y decía Adrián que no entendía el cambio de opinión de la viceconsejera de Turismo y de la consejera de Turismo en torno a la tasa turística. Yo creo que el cambio de opinión está más que legitimado porque creo que en algún momento se dieron cuenta de que estaban en un gobierno de coalición. Muchas veces no se dan cuenta
y de repente pues hacen declaraciones como si fueran todo el gobierno, y el gobierno somos dos proyectos distintos que tenemos concepciones distintas. Y efectivamente nosotros planteamos la necesidad de una tasa turística, que siempre dijimos que a nosotros nos gustaría una tasa turística de carácter autonómico, lo dijimos y somos muy claros en eso. Evidentemente somos la parte minoritaria del gobierno y hay un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista y también con la diputada Tomé en torno a esa tasa turística. Después, cuando hablamos de las externalidades del turismo y de una tasa de carácter finalista, yo quiero decir que además los impuestos no tienen solo una función recaudatoria, tienen también una función política y simbólica, y tienen la función de que los ciudadanos se hacen cargo de su ciudadanía y de las externalidades que produce su actividad. Y en este caso, cuando hablamos de esa tasa, no hablamos solo de financiar servicios públicos o de abordar ese tipo de externalidades, sino de hacer corresponsables a los que nos vienen a visitar de esos recursos que hay que gastar precisamente en ello. Porque hablamos, por ejemplo, una tasa turística en Gijón, podemos calcular, y los cálculos que se hacen, podría recaudar entre 1,5 millones y 2 millones y poco de euros. Obviamente, si eso no se recauda con una tasa turística, alguien lo paga, y lo pagamos los ciudadanos y ciudadanas de Xixón o de otros concejos, ¿no? En todo caso, yo insisto, la tasa turística no tiene un afán recaudatorio, la tasa turística no es disuasoria del turismo, no lo ha sido en ninguno de los sitios donde se ha implantado, tiene un afán, yo creo que simbólico también, tiene un afán de entender que quien viene a visitarnos es bienvenido, pero tiene que hacerse cargo también del impacto que tiene esa visita en nuestro territorio, y creo que es importante también educar en ese sentido en la ciudadanía. Álvaro. Yo por apuntar, que comentaba Sandra el tema de la desestacionalización, ¿no? Que tú llevabas 28 años en el sector y oías... Llevo. O llevas, perdón. Y llevabas oyendo hablar todo ese tiempo de esa palabra, ¿no? Tanto desestacionalización como internacionalización del turismo en Asturias, ¿no? Y es verdad, yo como llanisco también llevo escuchando esas palabrejas pues mucho tiempo, ¿no? Y es verdad que esos retos, los últimos datos conocidos del turismo en Asturias del primer trimestre de 2026 apuntan tanto a la desestacionalización, con récord de visitantes en ese primer trimestre, como la internacionalización. Por cierto, también con muy buenos datos en el turismo rural. Dicho ese apunte, decía Adrián que la tasa que no ayudaba a corregir la presión, y es verdad, estoy de acuerdo, pero sí ayuda a que el turista contribuya a mejorar pues las infraestructuras o los servicios públicos de lo que va a visitar. Y yo voy a poner también mi caso, porque no somos solo habitantes, o yo por lo menos también de vez en cuando intento ser visitante, ¿no? Ser turista. Yo hace 2 años fui a Menorca, donde se aplica la tasa turística. Lo conocí una vez llegué aquí a Asturias, con este debate que se dijo en Baleares está la tasa turística. Y entonces al amigo con el que fui de viaje dije, oye, ¿pagamos la tasa turística? Sí, no me acuerdo cuánto habíamos pagado. Y dije, pues mira, qué bien, iba a decir otra palabra, qué bien, me alegro de haber contribuido a donde voy allí de vacaciones, además de hacer gasto, de consumir y demás, pues dejar pues un impuesto o bueno, una aportación para que determinadas infraestructuras, y pienso por ejemplo en Menorca, como cuando salía del hotel, yo tenía paneles que me decían qué parkings, en qué calas estaban completos o no, ¿no? Por lo tanto, esa contribución que hago o que hace el visitante para que se mejoren las infraestructuras, pues a mí me parece conveniente. Lo mismo me pasó en Grecia el año pasado. Fui a Grecia y en Grecia me enteré ayer de que había tasa turística también. Es decir, con esto lo que quiero decir es que cuando planteamos un viaje no miramos a ver si hay tasa turística o no. Es decir, no disuade a los visitantes de venir o no, más cuando en la cornisa cantábrica, salvo Cantabria, todos están trabajando en un modelo similar al de Asturias, tanto el País Vasco como Galicia como ahora Asturias. Sí. Adrián, y luego Sandra. Sí, es que yo creo que hay una cuestión importante que es en relación, una vez tenemos claro, digamos, que al final el objetivo de la tasa turística, no voy a decir pero debería ser esa financiación de determinados servicios, ¿no? Dado que ya sabemos que no sirve para evitar que un destino con el
se pueda masificar o no sirve para solucionar evidentemente externalidades negativas como puede ser el encarecimiento del precio de la vivienda. Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar clara, que es que cuando un determinado concejo, por estar aquí Álvaro, vamos a poner el ejemplo de Llanes, que además que en determinados meses del año soporta pues una presión turística relevante que tiene impacto en la vivienda, que tiene impacto, entiendo, en las redes de saneamiento, que tiene impacto en cuestiones de seguridad, evidentemente, porque no es lo mismo tener una población de 300 que de 3.000. Bueno, pero claro, un sector turístico, o el sector turístico también genera impuestos. Es decir, en relación con el IVA, en relación con el IRPF de los trabajadores que trabajan allí, genera impuestos. Yo creo que la pregunta también que nos tenemos que hacer es si esos impuestos que genera el sector turístico en determinado concejo, luego se tiene en cuenta. Es decir, y esos concejos reciben financiación en función a esos impuestos por parte de la comunidad autónoma, en lo que compete a la comunidad autónoma, y por tanto, evidentemente, en las cuestiones que puedan ser estatales. Yo creo que es una pregunta también que nos tenemos que hacer. Es decir, si el sector turístico, los impuestos que genera, luego eso repercute en el territorio. Y repito, estoy pensando en el IVA, estoy pensando en el IRPF. Cuando hay sociedades turísticas, pues en los impuestos estatales que sean de impuesto de sociedades, etcétera. Pues a lo mejor también hay un margen de mejora para garantizar que una mayor parte de los impuestos que se generan en esos concejos pues también se queden en el territorio. Sandra. Sí, yo dos puntos que quiero dejar ahora. Yo me gustaría preguntarle a Isabel, porque me estabas hablando antes, estabas comentándonos que en una ciudad como Gijón se puede recaudar 2 millones y pico de euros. Y yo ahora pregunto, te voy a poner un ejemplo, vale, lo gobernamos nosotros, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacemos con Caravia? Porque se supone que se va a recaudar en todos los alojamientos o las tipologías de alojamiento. Bien, Caravia, en este caso, y lo hemos constatado, tiene 100 y poco plazas de alojamiento. Pero es que sus playas acogen en verano cada día 3.000 personas, que están ensuciando, que están como los demás. Entonces, creemos que ahí es donde está el desequilibrio. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que ese municipio tan pequeño lo haga? Es más, nosotros decimos no desde el Partido Popular porque no es el momento, porque no está en la hoja de ruta, pero es que aparte de decir que no, damos una propuesta alternativa. Y la propuesta además se ha desarrollado. Y es que creo que hemos puesto este año una enmienda en los presupuestos, pero era un 0,3% del presupuesto del Gobierno del Principado, un 0,3%. Y con ese 0,3%, los 78 municipios recibían dinero, según una serie de puntualidades que tenían cada uno. Todos recibían dinero para afrontar estos servicios turísticos o esta presión turística. Y por otro lado, lo que decía Álvaro, no te voy a discutir la desestacionalización, pero recuerda que hay 2 puntos básicos en la desestacionalización, no solamente en los meses del año, sino en los territorios. Y la desestacionalización no está llegando a todo el territorio. Y por otro lado me hablabas de algo muy curioso, que ibas a las calas y te decían cuáles estaban o no. Ojalá lo consigáis, porque tenéis 3 millones de euros sin licitar todavía o en fase de licitación con fondos MRR para una herramienta que parte de lo que es la digitalización en destino y no se sabe de dónde está. Y os recuerdo que vuestra página web del Gobierno del Principado de Asturias, cuando habla de las playas, y eso lo he constatado yo personalmente, no está dando datos correctos al turista. El año pasado, el 11 de agosto, muchas playas, y te voy a poner un ejemplo del Oriente, la playa de Barro a las 11 de la mañana estaba dando una ocupación del 15%. Y tú lo tienes muy cerca, y yo también. No estaba al 15%, Álvaro. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Y el Gobierno tiene los suficientes recursos para hacerlo, sin necesidad de, como decimos, echar esta manzana envenenada a los ayuntamientos. Sara. Bueno, pues aquí se estaba hablando de que no hay argumentos, de que no es el momento. Pues yo creo que argumentos tienen, evidentemente, claro que sí, que es la llamada tasa turística, no deja de ser otro impuesto más, es otro peaje ideológico que acaba pagando tanto el visitante como el pequeño comerciante local. Hablaba el representante del Gobierno, que está aquí, que no hay una función recaudatoria, pero claro que hay una función, claro que es una función de recaudatoria, pero y además que los ciudadanos se hacen cargo, se van a hacer cargo de eso, pero que es que no es ya
suficiente lo que estamos pagando los ciudadanos de impuestos. Es que el problema de fondo no es que venga mucha gente, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que durante décadas no se han hecho las inversiones y los deberes necesarios y llevan gobernando mucho tiempo, pero es que no hay transporte, no hay carreteras, no hay infraestructuras, no hay vivienda, no hay planificación urbana. Por tanto, pretender tapar esa gestión con más impuestos es profundamente injusto y además muy irresponsable. Por tanto, lo que tienen que hacer es arreglarlo de otra manera y no otra vez con cargarnos a todos los ciudadanos con más impuestos. Bien, entramos en el último tramo del programa, ya intervenciones un poco más breves para escucharos a todos, por favor. Xabel. Sí, me planteaba Sandra el desequilibrio entre un concejo como el de Xixón y el de Carabia, ¿no? Y es verdad, y la afluencia a las playas de Carabia. Por eso, desde Convocatoria por Asturias siempre hemos planteado una tasa turística de carácter autonómico, no de carácter municipal, porque efectivamente creemos que las externalidades del turismo no se circunscriben a un concejo, y además creemos que una tasa turística municipal, nos parece bien que sea voluntaria, pero puede llegar a generar, si hay una mala gestión de ella, una competición entre concejos que no es deseable, ¿no? Y nosotros vamos a seguir peleando, desde luego, por una tasa turística de carácter autonómico. Después yo quería decir, obviamente, por supuesto, las empresas turísticas y el turismo genera impuestos y se pagan impuestos. Faltaría más, y no hay que ponerles una medalla a las empresas porque paguen impuestos, porque es desde luego lo que tienen que hacer. Pero yo me gustaría recordar, porque hablamos de OTEA, que ha sido uno de los primeros que ha alzado la voz frente a esta tasa turística, y me gustaría recordar, por ejemplo, las condiciones laborales que hay en algunos sectores muy relacionados con el turismo, como la hostelería. Y yo invitaría a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, a que consulte el convenio de la hostelería de Asturias y a que vaya a la sidrería que tiene debajo de casa y pregunte a las personas que trabajan ahí, que por cierto cada vez son más migrantes, trabajadores migrantes, si realmente trabajan 40 horas semanales. Lo digo porque tenemos un grave problema con la calidad del trabajo en la hostelería asturiana, que no ocurre en otros sitios, y tengo que decirlo porque, por ejemplo, en Canarias, donde hay una enorme tradición turística y hay una valoración del empleo turístico, que yo creo que debemos de aprender mucho de ahí, pero desde luego invitaría a la patronal del turismo asturiano a que mirara más por sus propios trabajadores y menos por lo que hacemos las instituciones. Álvaro. Bueno, planteaba Sandra la propuesta del PP para ese tema de la financiación de los municipios en torno al turismo, ¿no? Y planteaba que había que sacarlo de los presupuestos autonómicos, es decir, de lo que pagan todos y todas las asturianas, ¿no? En vez de financiar esos servicios públicos que se tienen que ampliar en temporada alta con una pequeña aportación o una aportación de los visitantes, el Partido Popular lo que propone es que lo paguen los habitantes, ¿no? o que salga de esos presupuestos de todos. Bueno, yo creo que el turista que viene a Asturias es un turista generalmente responsable, que se integra perfectamente en el turismo de Asturias, en el paisaje, en la cultura, en la tradición, en las costumbres de los asturianos y de las asturianas. Por eso, y eso es históricamente así, ¿no? Es un turismo, pues eso, sostenible, ¿no? Y yo creo que es importante, pues eso, concienciar, ¿no? Que esta tasa, este impuesto, esta aportación que le pedimos al turista viene a mejorar, vuelvo a decir, la convivencia entre el habitante y el visitante. Y eso es importante. Y lo digo yo como llanisco, ¿no? Porque los llaniscos, como todos los habitantes de los municipios turísticos, sabemos de la importancia del turismo como actividad económica en nuestros pueblos. Pero también sabemos que en momentos puntuales pues crea pequeñas tensiones, ¿no? Que con esta pequeña contribución que le solicitamos al turista, pues se puede paliar. Y hablo, por ejemplo, en el tema de Llanes, pues los problemas de tráfico que en agosto se crean en Posada. Pues a lo mejor si el alcalde de Llanes tiene a bien contratar 2 agentes de policía más, pues puede gestionar el tráfico mejor allí. Y vuelvo a decir, esto es una demanda de los alcaldes. Pongo de ejemplo al alcalde de Llanes, que lleva años diciendo que con el dinero que tiene de presupuesto municipal no es capaz de mejorar los servicios durante los meses del verano, pues ahora el gobierno del Principado le da una herramienta para que pueda gestionar esos servicios. Sandra.
Sí, bueno, Álvaro, yo no te decía que se sacara de presupuestos, que se puede sacar, pero sí que te daban esa pequeña puntuación de que ese importe con un 0,3, no que saliera de los presupuestos, que por cierto puede salir porque son para los servicios públicos, pero bueno, lo que creemos en definitiva en el Partido Popular es que es un modelo injusto y desequilibrado, que no tiene ahora mismo en cuenta la realidad que tiene el turismo en Asturias, que no hay esos llenos técnicos y que no llega a todo el territorio esa no masificación, pero esa llegada de turistas, ¿no? No llega a todo el territorio. Y algo muy importante, y sí que me gustaría resaltar, no porque parece que he visto un pequeño ataque a la patronal, y no nos olvidemos, yo estoy de acuerdo, en que posiblemente estamos castigando el éxito antes de alcanzarlo, pero no nos olvidemos, y sobre todo los que hemos trabajado en este sector o hemos tenido personal trabajando con nosotros de nuestra mano, que no solo depende de los empresarios que se cumplan las normas, hay un servicio de inspección para que se cumplan, con que los trabajadores cumplan sus horarios. Y yo no sé, creo que puso Isabel un ejemplo muy bueno, que es Canarias, yo te puedo poner otro que es el sur de Andalucía, y se trabaja de otra manera, precisamente porque han tenido claro desde hace unos años ya que el turismo es vital y que es un motor económico fundamental, quizás el primero. Y aquí sabemos que es un motor económico, pero todavía no le estamos dando la importancia de que sea o que pueda llegar a ser en un futuro el principal motor económico. Adrián. Bueno, yo insisto en lo que decía antes, ¿no? Hay alternativas a la tasa turística. Creo que garantizar que los impuestos que genera el sector turístico queden de verdad o beneficien de verdad a los concejos y puedan permitir, bueno, pues frenar o paliar, mejor dicho, esas externalidades negativas que se pueden producir por el sector turístico, que es evidente que cualquier sector, y el turístico no es una excepción, genera determinadas externalidades que pueden ser negativas y hay que también lidiar con ellas, pero creo, como digo, que hay alternativas a la tasa turística y repito, yo sí que agradezco una cuestión en relación con este debate o con este asunto y a raíz de la exigencia fundamentalmente de Covadonga Tomé y de convocatoria a la hora de reclamar esa tasa autonómica, que es que ha habido un debate. Es decir, al menos está habiendo un debate en relación con la tasa turística, donde estamos participando, además de los partidos políticos, también el sector, evidentemente, y también otras personas que sin pertenecer, digamos, a la patronal o al sector turístico, también tienen derecho a participar en él, como puede ser los habitantes o los vecinos de determinados concejos o determinadas zonas de ciudades grandes que se ven muy, muy afectadas. Y yo creo que eso es positivo, que hay un debate. Yo lo que digo es que a la luz de los datos que se están dando en este debate, a mí todavía nadie me ha convencido de que en el Principado de Asturias sea necesaria una tasa turística. Que volvemos a tener este debate dentro de X años y la situación ha cambiado, pues puedo decir que he modificado mi posicionamiento, pero la verdad es que, repito, a fecha de hoy, a lo de los datos, a mi juicio, no hace falta en Asturias una tasa autonómica, por supuesto, pero tampoco es una tasa turística local y voluntaria. Sara. Bueno, nosotros defendemos un modelo turístico basado en la libertad económica, en bajar impuestos y eliminación de trabas burocráticas, y la implantación de la tasa turística es injustificada. Por tanto, es contraria a nuestro modelo que defendemos. Y Asturias necesita un modelo equilibrado, un turismo ordenado, respetuoso y sobre todo de calidad. Y este debate, bueno, pues lo tendremos a lo mejor dentro de 5 años, 10 años, pero lo que es cierto es que no hay argumentos, por supuesto, y lo que no puede ser es que intentemos cargar otra vez con más impuestos a todos los ciudadanos. Por no hacer, por no hacer los deberes como los tenía que hacer el gobierno y el ejecutivo, que gobernaron muchos años. Isabel. Sí, yo comparto con Adrián, ¿no? Que es verdad que hay algo positivo, que es que este debate se ha puesto sobre la mesa y que podemos debatir con distintas posturas. Yo, a diferencia de él, nadie me ha demostrado en este debate que una tasa turística en Asturias no pueda ser enormemente positiva para la financiación de los servicios públicos y de esas externalidades de las que hablábamos del turismo. Y por último, ya para acabar, empezamos hablando, y yo empezaba hablando concretamente además de la necesidad de centrar el perfil productivo de Asturias en la calidad del empleo. Y hablábamos de la industria porque es la que proporciona mayor calidad del empleo. Cuando hablamos del turismo y hablamos de sectores y de patronales como TEA, hablamos de sectores
particularmente precarizados, que son algunos de los sectores donde más horas extras se hacen y donde menor calidad de trabajo hay, y por eso me refería a ellos, y yo creo que es justo también que la propia patronal del sector haga una reflexión sobre sus propias condiciones laborales. Álvaro. Bien, yo creo que esta contribución que se le pide al turista no se hace porque haya una presión turística excesiva. Yo creo que se hace para mejorar la experiencia del visitante y para mejorar el día a día del habitante y, en consecuencia, mejorar esa convivencia que, vuelvo a decir, en momentos puntuales del año pues puede estar sometida a presiones, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir que Asturias, paraíso natural, sigue siendo un lema perfectamente vigente. Vamos a seguir trabajando para que lo sea durante muchos años, y esta tasa puede ayudar a financiar pues que ese turismo, ese lema, perdure o preservemos esta Asturias paraíso natural, por el bien del sector y por el bien, sobre todo, de los vecinos y vecinas de esos municipios. Bien, a ver, decía Adrián que igual dentro de unos años tu opinión era distinta, pero esto va a entrar se va a tratar antes de final de año, ¿no? Esa es la previsión. En este tiempo que nos queda por delante, del 2026. Sí, bueno, están en negociaciones, luego es una ley, entrará en la Junta. Aquí todos son diputados menos yo, así que les tocará a ellos trabajar esa ley y tramitarla. Creo sinceramente que no hace falta una tasa turística en el Principado de Asturias. Creo que en otras comunidades autónomas donde se ha aplicado la situación es radicalmente distinta. Por tanto, repito, lo de los datos, no hay justificación para poner en marcha esta medida en Asturias. Pero el debate va a seguir en este tiempo, ¿no? Va a seguir fijo. Sara, ¿va a seguir el debate también? Sí, claro, por supuesto. Isabel. Seguirá, y la situación de Asturias no me parece que sea muy, muy diferente a la de Galicia, donde sí que hay una tasa turística de carácter municipal y voluntario. Muy bien, bueno, pues llegamos al final. Como siempre, un placer teneros en el programa. Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, un placer. Espacio. Sandra Camino, diputada del Partido Popular, muchas gracias. Gracias, un placer. Hoy sé que es un día triste para vosotros, ¿no? Porque de aquí te vas a Colunga. Ánimo, muchas gracias. Muchas gracias. Adrián Pumares, muchas gracias por estar con nosotros. Sara Álvarez Rouco, gracias. Muchas gracias. Isabel Vegas, muchas gracias. Roberto. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de la fiesta del oso regicida, una fiesta de interés republicano que se va a desarrollar este próximo sábado, día 16 de mayo, en la localidad de Llueves, en el concejo de Cangas de Onís, organizada por el Ateneo Republicano de Asturias. Para hablarnos de este tema, de esta fiesta sin duda peculiar, particular, están con nosotros dos de las personas que más saben de este asunto. Lógicamente son José Miguel Bernardo, que es el secretario del Ateneo Republicano de Asturias, y está también con nosotros el historiador, entre otras cosas, Alejandro Villa, que fue, sin duda muchos de ustedes lo recordarán, presidente también del Ateneo Republicano de Asturias, y que fue también colaborador, opinador en este programa, en Asturias al Día. Así que es un placer tener con nosotros hoy a José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y también entenderás que, sí, digamos esto, también nos gusta mucho tener con nosotros a Alejandro Villa, porque pasó muchas veces por el programa en los inicios, hace ya unos cuantos años. Sí. Así que un placer tenerte con nosotros, Alejandro. Gracias. Tenía ganas de estar por aquí. Sí. Sí. Bueno. Así que aquí estamos. Tu casa también, ya sabes. Sí. Venga. Cuando quieras y puedas, no habrá ningún problema. Y además, Miguel, y nos metemos ya en materia, este año, bueno, creo que seguramente todos son especiales, ¿no? Pero este año tiene también su interés porque Alejandro está aquí en calidad de mantenedor, que es esa figura que es central, digamos, en la fiesta del oso regicida, después de haber sido presidente del Ateneo, ¿no? Sí, claro. Estamos muy contentos, ¿no?, de que sea Alejandro, sobre todo porque, bueno, yo empecé a ser secretario del Ateneo Republicano pues con Alejandro, ¿no?, cuando era presidente. Entonces sí que vemos que es la persona adecuada. Bueno, el mantenedor, para los que nos estén escuchando y viendo,
pues es la figura en la fiesta donde se invita a una persona, vamos a llamarla ilustre, dentro del mundo del republicanismo, una persona que con ironía y con cierta, digamos, facilidad para hablar, pues puede loar las hazañas y las virtudes del oso republicano, ¿no? Entonces, qué mejor que que Alejandro es una persona que le gusta hablar, sin duda, que sabe mucho, y que además le gusta cantar. Por lo tanto, es la persona adecuada, ¿no?, para que en ese acto lúdico, festivo, irónico, sarcástico, pues podamos desarrollarla. Bueno, en Llueves, por ir dejando ya cosas claras, sí. El sábado a partir de las 12, de la 1. De la 1, sí. Pero de la ya llegáis un poco antes. Sí, llegamos un poco antes porque el pueblo es un pueblito pequeño, aparcamos, vamos en procesión hacia allí y demás. Bien, sí, a la 1. Bueno, tiene ese punto procesional también, porque hay una procesión, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el programa? Sí, bueno, vamos a ver, hay que recordar que este acto que hacemos desde el 2004 fue iniciado pues por Paco Prendes, Francisco Prendes Quirós, y Macrino Suárez. Y Macrino Suárez, sí. Y entonces, bueno, pues es un acto simbólico y es un acto en el que de alguna manera está tomado, ¿no?, de ese momento en el que había un republicano todavía joven, que era Nicolás Estébanez, y Nicolás Estébanez, pues cuando estaba destinado allí en Cangas de Onís, pues iba con en el siglo XIX, a mediados, iba y bueno, se descubrían el sombrero, ¿no?, y hacían loas a ese oso republicano, que era el primer republicano, ¿no?, en la época pues de Isabel II, ¿no?, posiblemente. Entonces nosotros, tomándolo de ahí, que lo tomó pues Francisco Prendes Quirós, pues esa tradición pues nos la tomamos ahora y la seguimos y bueno, lo que hacemos es loas a ese primer republicano y bueno, ahí estamos y lo pasamos bien, hacemos una procesión laica, y allí hay poemas, cantos y situaciones irónicas, ¿no? Que conoces muy bien. No sé, ya veremos, ¿no?, qué cuentas el sábado, Alejandro, pero bueno, tú conoces muy bien porque estuviste muchos años al frente del Ateneo, sí, participando de este acto, ¿no? Nicolás Estébanez había sido militar republicano a mediados del 19, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Uh-huh. Y era muy joven cuando, es verdad, estaba destinado en Cangas de Onís, y él, por cierto, su segundo apellido era Murphy, porque en Canarias hubo mucha influencia irlandesa, sobre todo. Hay muchos apellidos canarios de origen irlandés, del siglo XVIII, XIX. Hombre, uno muy famoso era O'Donnell, que fue general y demás, ¿no? Y Nicolás Estébanez, con otros amigos, iban a rendirle homenaje al oso que teóricamente había matado al segundo rey de Asturias, Fabila. En esa zona de el Llueves. Hijo de Pelayo. Sí, en esa zona, además, ¿no? En esa zona, lo que pasa que, bueno, ahí hay cosas en la historia muy complicadas. Primero, que fuera verdad la historia, ¿no? Bueno. Quiero decir, si Pelayo era visigodo, que no se sabe, los visigodos se mataban mucho entre sí. Sí. Bueno, y Fabila llevaba nada más que 1 año o 2 de rey, sucesor de Pelayo. Llamar rey es demasiado también en aquella época. Y bueno, parece que fue de caza y fue cazado. Yo este año quiero cambiar el sexo del plantígrado. El año pasado ya lo hicieron, Osa, ya lo hicimos, sí, ¿no? Fue Noemí fue la que fue sí, la mantenedora. Sí, Noemí Martín. Sí, Noemí Martín, y sí que cuestionó el sexo del oso y de la osa. Sí. Bueno, podemos llamarle porque ose. Las osas defienden mucho a las crías, ¿no? Y si la osa tenía crías, que era fácil, y andaba por allí Fabila despistado, pues... Y también el lugar, pues tampoco sabemos. Hay que tener en cuenta que la historia de Asturias, desde la supuesta batalla de Covadonga hasta el siglo IX, no existía, no hay documentos, no hay nada, ¿no?
Entonces pasan 100 y pico de años y los que escriben en la época pues inventan mucho, ¿no? Hay que glorificar el nacimiento de la entidad política que era Asturias, glorificarla con una cantidad de cosas, entre otras, y que me disculpen los oyentes, con la gloriosa batalla de Covadonga. Eso se copió de la Biblia y había 187.000 musulmanes. No lo sabía ni en todo el norte de África, probablemente. 187.000 luchando contra 14 asturianos. Claro, tuvo que bajar la Virgen para ayudarnos a ganar, ¿no? Bueno, y Estébanez no iba a Llueves, iba a San Pedro de Villanueva, donde está ahora el Parador, el convento y el monumento prerrománico incluso. Entonces allí celebraban y sí se descubrían ante el oso, haciéndole un homenaje, porque era un oso republicano, puesto que había terminado con el rey, como en el siglo XVIII los franceses acabaron con los Borbones en la Revolución. Algo parecido, ¿no? Sí. Estébanez, por cierto, me gustaría, porque es un personaje olvidado. En Canarias se le recuerda un poco. Estébanez fue ministro de la Primera República. Ministro de la Guerra. Sí, sí. Y viviendo en París, querían darle la pensión que le correspondía como antiguo ministro de la República. Y la rechazó, diciendo: yo no acepto dinero que viene de la monarquía. Y murió muy pobre en París, a comienzos de la Guerra Europea, en 1914. Otro detalle de Nicolás Estébanez que hay que destacar es que estuvo destinado en Cuba, en Puerto Rico. Bueno, estando en Cuba, se entera que los españoles fusilan a 8 estudiantes de medicina cubanos, acusados de profanar la tumba de un asturiano, de un periodista, ¿no? Probablemente no la profanaron, pero los condenan a muerte y los fusilan. Cuando Nicolás Estébanez se entera, era capitán, rompe el sable y abandona el ejército. Dice: esto es un crimen y no se puede aceptar. Después volvió al ejército, más adelante, ¿no? Todo un carácter. Un carácter, Estébanez. Sí, sí. Este hombre, ¿no? Porque morir en la miseria en París, rechazando la pensión que le correspondía como ministro, habla muy a las claras de cómo eran algunos de aquellos republicanos. ¿Ya tienes escrito la intervención del sábado? No, ya la tienes, es lo que acabas de decir, pero con un poco de floritura. Sí, con un poco de humor. De humor, claro. ¿No? Bueno, sí, claro. Claro, una cosa importante es que este acto empieza en el 2004 cuando aquí en Asturias había, en España en general, pero en Asturias más, era la boda del actual rey y la actual reina, ¿no? Donde ya se puede uno imaginar, ¿no? qué exaltación monárquica había aquí, ¿no? Y entonces Paco Prendes, pues con esa coña que tenía, ¿no? Pues dijo: oye, ¿por qué no hacemos el día de la boda pues un acto republicano, ¿no? Que sea tan simbólico, y tan como ese, ¿no? Tan como ese, pero dentro de nuestro humor. Y empezó así, ¿no? Y ahora, pues vamos todos los años. El año de la pandemia creo que no lo hicimos, pero vamos, ¿no? Pero sobre todo es un acto en el que vamos allí a hablar de justicia social, de justicia popular, del valor que tiene que haber hoy en día para manifestarse republicano, y de tomarnos también la política con el humor, que es también un elemento fundamental para concienciar a la gente, ¿no? Y si no va nadie así, pues es mejor que no vaya, pero si tienes humor, entonces vete. Que tanto escasea, por cierto, Alejandro, el humor. Que escasea. Yo creo que un poco, ¿no? No, que va. Ahora estamos mucho más enfadados, estamos muchísimo más enfadados. Pero hay que reírse. Sí. Mira, yo oigo a Ayuso hablar y esto y me río mucho. De verdad, te lo juro. Y de Abascal no digamos, tienes que reírte a la fuerza.
¿no? Porque si no, vamos, apaga y vamos. Sí, allí habrá también, pues estará Albino Suárez, que es una persona fundamental, es un poeta, el poeta caminiano, y que es el referente también, y también hace sus poesías con ese toque pues de humor, ¿no? Y en eso hay gente que dice, mira, ya están estos haciendo el oso, ¿no? Bueno, pues sí, hacemos el oso, pero de una manera divertida, que tenemos el resto del año pues para hablar, ¿no?, de temas políticos, y con el contexto político actual pues hablar pues de otra manera. Vale. Hombre, el oso debería de ser el animal emblemático de Asturias, ¿no? Bueno, es uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Yo pondría el oso en primer lugar, sinceramente. Sí, y después el yobu. Sí. Vale. Una bandera de Asturias con el oso en el medio. Y California lo tiene. Sí. Luego tenemos un autobús que recorre Avilés, Gijón y Oviedo, y va recogiendo a la gente, y vamos hasta allí. Pues, ¿a las Cuencas no vais? Pues mira, no tenemos, tendremos que, la gente que va de las Cuencas va directamente y se acerca pues hasta Oviedo, demás, sí. Decías, Alejandro, ¿te corté? No, nada. Vale. Digo que en coche van muchos. Sí, porque en el fondo también es una jornada abierta. Sí, abierta a todo el mundo. Quiera ir. Sí. Luego hacéis una comida y bueno, pasar un día lo más agradable y republicano posible, ¿no? De confraternización republicana. Sí, siempre se termina con una comida, eso es fundamental. En el mundo de los republicanos y republicanas hay que terminar fraternizando, sororizando. Este año, por ejemplo, está invitada también una chica que se llama Geli García, que es la que lleva el tema de la marcha republicana que se hace en Madrid el 13 de junio. El 13 de junio en todas las zonas del Estado hay una marcha republicana a Madrid, es la tercera, y nos juntamos allí una serie pues de republicanos, y ella lleva la gestión, ¿no?, de la marcha republicana aquí en Asturias. Y este año va y le daremos voz pues para que nos hable de esa tercera marcha republicana a Madrid, el 13 de junio. Muy bien. Oye, yo quisiera recordar hoy que ayer falleció Hilda Farfante Gallo, maestra republicana, y que tiene una historia muy trágica, por desgracia, ¿no? Porque teniendo 5 años murió con 95. Y cuando tenía 5 años, curiosamente el 8 de septiembre del 36, parece que eran requetés carlistas que llegaron de Galicia, asesinaron a su madre y a su padre, que eran maestros republicanos. Ella es de Besullo, la patria de Alejandro Casona, ¿no? Era maestro, la madre era directora de escuela, el padre era maestro también, y era un hombre que se dedicaba mucho a ir a las aldeas gratuitamente, a enseñar a la gente y todo esto en las misiones pedagógicas de la República. Y ayer falleció Hilda Farfante, que a pesar de los esfuerzos que ella y la familia hicieron, nunca encontraron los cadáveres de sus padres. Dejaron 3 niñas, eran gente joven, sus padres, y tenían 3 niñas de 7, 5 y 3 años de edad. Hilda, ya digo, falleció ayer, y un recuerdo para ella. La recordaremos también el sábado. El sábado en este acto que tenemos a partir de la 1 de la tarde, decías. Es una de las actividades más del Ateneo, que cómo está yendo para vosotros este año. ¿Qué planes tenéis a partir de ahora? Sí, bueno, hemos tenido distintos actos. El último que tuvimos, muy interesante, con Tamayo, con el profesor Tamayo, en el que hablamos de la situación, ¿no?, de la guerra, de las religiones, de todo lo que significa este tema. Luego tenemos otra serie de actos que hacemos todos los años, que es el reconocimiento pues a Flórez Estrada, en Oreña. Después también recordamos, evidentemente, vamos a el Día de la Primera República, que coincide con el fallecimiento de José Maldonado, el último presidente de la República en el exilio, y luego hacemos un ciclo pues de conferencias, y bueno, así digamos desde la reflexión y desde
y desde la tranquilidad pues analizamos un poco esta sociedad tan cambiante y tan increíble que tenemos ahora mismo, ¿no? Estas son nuestras actividades y lo terminamos, ¿no?, con este acto que es un acto festivo, fundamentalmente. Claro. Maldonado, que su reconocimiento en el cementerio de La Espina, Alejandro, ¿te causó algún que otro dolor de cabeza, recuerdo, no? No, dolor de cabeza no, simplemente te quedas estupefacto al ver, esto fue en el año 17, si no recuerdo mal, queríamos colocar una lápida en donde está enterrado en el cementerio de La Espina, es una tumba familiar, hay varios parientes de Maldonado enterrados allí con él, simplemente colocar una lápida que lo recordara y parece que al arzobispo de Oviedo no le gustó que se colocara y nos prohibió colocar la lápida que tengo en mi casa. En la lápida no se decía nada, solamente la inscripción, José Maldonado González, los cargos que tuvo y nada más. Decía así al final, ciudadano íntegro, porque fue otra persona que también murió sin un duro, ¿no? Habiendo sido ministro, presidente de la República en el exilio, bueno, pues se nos prohibió colocar la lápida en un cementerio que, por cierto, había costeado el pueblo de La Espina, lo había pagado y después se lo había entregado al arzobispado. Pues, ya digo, eso ocurrió. Sí, nosotros desde el Ateneo Republicano vamos a pedir que ese lugar sea un lugar de memoria. Es una figura reconocida ahora mismo. Bueno, fue el último presidente de la República. Sí. Y gran desconocido. Recuerdo que hablamos varias veces sobre ello. Entonces, bueno, pues hay un consejo de la memoria en el que participamos, de la memoria democrática. Vamos a solicitar que ese lugar sea un lugar pues de la memoria, y ahí pues no tendrán más remedio que el Principado de Asturias manifestarse, ¿no? Y si tiene que hablar pues con el arzobispado, con quien tenga que hablar, pues creemos que es un lugar pues para ser considerado que tenemos una persona ilustre y que tanto los asturianos como cualquier otra persona puedan visitar y puedan estar allí. La prohibición aquella congregó a una multitud en el cementerio, no hubiéramos tenido tanta asistencia ni de lejos. ¿Estaba la nieta de Negrín también en aquel año? ¿O ¿Estaba? ¿La nieta de Negrín? No, fue en otro acto posterior? Sí, fue en otro acto. Vale. Sí. Pero bueno, acudió muchísima gente, políticos asturianos muchos, no voy a dar nombres, ¿no?, porque me olvidaría de alguno. En un día bastante climatológicamente muy asturiano, adverso. Muy asturiano. Sí, era el 11 de febrero, muy asturiano antiguo, porque ahora Asturias tiene un clima mediterráneo. Bien. Era un 11 de febrero, aniversario de la Primera República, y también del fallecimiento de Maldonado, ¿no? Y sí, había 6 grados con lluvia, bueno, fue un día... Y sin embargo había una multitud en el cementerio, debido a la prohibición, porque si no, no se hubiera enterado tanta gente. Claro. Una cosa más, que estamos a punto de cerrar la entrevista. Hablamos de ese homenaje a Maldonado, que los dos vivís en Gijón. Sí, bueno, él ahora mismo vive en el mundo. Vive en el mundo. Vive aquí en La Palma, donde es canario casi de adopción, así que... Sí. Bueno, ya sí. Fíjate, la calle principal de La Palma, de nombre calle real, pero nombre oficial es O'Daly. Y O'Daly era un hombre de origen irlandés de finales del 18. Sí. Santa Cruz de La Palma tuvo el primer ayuntamiento elegido popularmente por La Palma, por el pueblo, en tiempos de Carlos III. Qué bien. Fíjate tú. Una última pregunta que os quería hacer, porque entendiendo que sois gijoneses, con esas excepciones ya sé por dónde vas. Con esas excepciones de Alejandro, es por esa polémica con los conocidos héroes de Simancas. Sí, bueno, yo lo tenemos claro, ¿no? Es decir, creemos que es algo que ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. 50 y pico años, ¿no? 51, ¿no? Desde que el dictador murió, sí, ¿no? Sí, me estoy equivocando, pues todavía seguimos así.
lo que en otros países sería impensable, ¿no?, que era la retirada de los honores y demás a los golpistas, pues aquí tenemos esto, ¿no? Entonces falta todavía mucho, pero lo tenemos claro, es decir, hay una ley, hay que aplicarla, y nosotros estaremos allí de ese lado en el que las cosas se explican y se toman, pues, las decisiones que se tengan, pues, que tomar, ¿no? Hoy, a poca distancia de aquí, hay encima del Teatro de la Laboral, correcto, Sí. hay un escudo impresionante con todos los símbolos del franquismo, con todos. Eso está hecho en cemento, digo yo, en piedra. Eso también habría que revisarlo, mirarlo, ¿no? Bueno, llegamos al final. Alejandro Villa, un placer tenerte con nosotros, muchas gracias. Y gracias. José Miguel Bernardo, muchas gracias también. A ti y a vosotros. Que os vaya bien, muchas gracias. Nada, pues nada. Oye, gracias a ti. Hoy vamos a cerrar el programa, el programa Asturias al Día, conversando con el artista visual, artista multidisciplinar, profesor asturiano de Gijón, Dionisio González, porque hoy es un día importante. Hoy se va a inaugurar la exposición La Revuelta y la Nieve en el Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara en Turón, en Mieres. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acercarte a los estudios para conversar con nosotros. La verdad que es un placer porque, y si quieres ya nos vamos metiendo en materia, ¿no? Sí. Tus trabajos tienen una repercusión realmente importante en España y fuera de España, lógicamente. Yo me encontré hace años con uno de tus trabajos, con una de tus fotos, y aluciné, como suele decir, que me llamó mucho la atención, tu forma de entender las cosas. Creo que La Revuelta y la Nieve encaja perfectamente en esa filosofía que tú tienes, ¿no? En esa filosofía artística, si se puede decir así. Sí, es verdad que siempre me ha interesado, áreas con cierta problematicidad, con viviendas residenciales que están cercanas a la efemeridad, es decir, que van a ser demolidas, destruidas, que van a ir palas de choque, es decir, ya sea en las favelas de Brasil, ya sea en el Golfo de México, ante los huracanes. Siempre he estado un poquito preocupado por aquellas arquitecturas o aquellas sociedades que tienen cierto sesgo de fractura, ¿no? Uh-huh. Y claro, las minas, ya, la fractura ya está hecha, es decir, ya sucedió la reconversión, y ahora, queda un mundo de futuro que parece que el metabolismo de la propia mina parece que pueda acoger con facilidad, ¿no? Claro, luego vamos metiéndonos en La Revuelta y la Nieve. Antes, tu forma de trabajar, mencionas la de las favelas, favelas, que creo que es parte de tu trabajo, es una de las partes más reconocidas, ¿no? Haces una foto que luego intervienes de manera digital. No sé si me explico más o menos así. Sí. Es así. Es así. En principio, siempre hago un apartado de investigación y de crítica verdaderamente importante, porque entiendo que es parte de la obra. Y posteriormente entraba en las favelas, fundamentalmente de Sao Paulo y de Río, tomaba las localizaciones, y luego sí es verdad que se hacían viviendas alternativas, pero que verdaderamente no eran fachadas, se trabajaban como en un estudio de arquitectura, que luego implantábamos pues para, hacer ese encaramiento de los opuestos, de cómo la arquitectura de los popes, la arquitectura estrella, está prácticamente gentrificando y expulsando a la otra arquitectura, en este caso horizontal, ¿no? Y también porque había un proyecto mesiánico en ese entonces que era prácticamente el dotar de viviendas públicas a un gran número de habitantes de favelas, y que finalmente fue un proyecto fallido porque no atendió pues a las necesidades de los habitantes, de los moradores. Hubo por tanto un desencuadramiento social. Fue un poco desastre. Bueno, de hecho, en toda esta tu trayectoria creo que te cruzaste con Le Corbusier también, ¿no? Con su obra, ¿no? Sí. Lo de Le Corbusier fue un choque.
Hubo un momento en que para la Bienal de Venecia el pabellón italiano me invita a hacer junto con Cándida Hofer, Philip Lorca di Corsia, bueno, eran grandes fotógrafos internacionales y me invitan a hacer, bueno, pues un proyecto sobre la Venecia de hoy en fotografía. Y yo, tal como me lo comentaron, dije, bueno, qué proyecto tan feo, porque Venecia es la ciudad más fotografiada del mundo, no creo que haya un intersticio que no haya sido fotografiado. Lo hice muchas allí, sí. Y me costó muchísimo adentrarme en el proyecto hasta que hubo un día que pensé, bueno, no les voy a presentar la Venecia de hoy, sino la Venecia que pudo haber sido. Y entonces rescaté en las localizaciones originales todos aquellos proyectos fallidos de arquitectos mayúsculos de la modernidad, como Frank Lloyd Wright, Aldo Rossi, Le Corbusier con su hospital, que la propia ciudad fagocitó, porque en el fondo es una ciudad que está siendo finalmente un coto turístico y un coto fantasma también, ¿no? Era la Nueva York de entonces, se ha descapitalizado a nivel de población nativa, de 250.000 habitantes, creo que andamos por 20.000. Es un ejemplo, yo creo, manifiesto de lo que no se debe hacer en una ciudad, ¿no? Esto, para alguien que va 5 días y la ve, dirá qué locura que está diciendo este señor, pero las ciudades son para ser vividas, son para ser habitadas, no para poner fronteras para poder acudir a un hospital y luego, claro, está el turismo. El turismo es algo así como una capa geológica, es decir, tiene esa misma capacidad erosiva, ¿no? Y bueno, a partir de esa experiencia sí ya me metí en profundidad en muchos otros proyectos de Le Corbusier, sí planeados, pero nunca construidos, en Chandigarh, en Ahmedabad, en Francia, en Inglaterra, y los fui, insertando en cada una de las localizaciones exactas para las que había sido construido. Qué guapo. ¿Has hecho algo sobre Asturias, sobre Gijón, por ejemplo? Porque eres gijonés, ¿no? Sí, de nacimiento. Sí, no, por eso estoy tan agradecido al Festival que me haya dado la posibilidad, porque yo persiguiendo esta idea, ¿no? Es decir, me daba la sensación, no de que tenga una deuda, por eso sonaría un poco pedante, ¿no? Pero sí que, he estado viajando por muchísimos enclaves y territorios de todo el mundo y finalmente todavía no me había, digamos, propuesto hacer algo en Asturias. Ya tenía un proyecto en mente y de repente el festival me invita a hacer un trabajo sobre las cuencas que, bueno, desde el primer momento lo acogí con unas ganas tremendas. Claro. En la idea, en esta Revuelta y la nieve que estrenas hoy, creo que hay una parte fundamental, entiendo, a la hora de contextualizar lo que tú quieres hacer, por dónde quieres trabajar, que tiene que ver con Albert Camus. Sí, porque hay un documental que se podría decir docuficción, la única ficción que hay es precisamente que Camus está hablando, pero está, soy yo el que le da voz. Sí. Y Camus en 1935 escribe una pequeña obra de teatro llamada Rebelión en Asturias, que finalmente no fue representada porque las autoridades coloniales francesas pensaban que era incendiaria. Claro, él quería representarla en Argel, claro. Pero digamos que el interés de Camus hacia los mineros asturianos se mantuvo resonante durante toda su vida, no solamente en este libro, obviamente también en el mito de Sísifo, que tiene mucho que ver con el absurdo de la bajada a la mina, también con la dignidad humana y la rebelión, que tiene que ver con el hombre rebelde. Es decir, hay incluso frases que decía Camus, como en medio del invierno comprendí que hay un verano invencible, ¿no?, en mí.
Y bueno, ese verano invencible parece que es un poquito la metáfora de esa esperanza tras la represión que hubo en 1934, ¿no? en la huelga. Es ahí donde parte un documental, digamos, que explora desde esa fecha, pasando pues por la memoria larga del carbón, es decir, las nacionalizaciones, las huelgas de 1960, la del 62, es decir, la llamada huelgona, la reconversión industrial, el cierre de los pozos y la ruina. Y lo dejo en ese punto en el que, bueno, pues hay pozos que, como el Pozo Santa Bárbara, incorporan una estructura de apuntalamiento a algo que ya estaba minado, ¿no? Y es desde un aprovechamiento de la infraestructura logística como bien cultural, ¿no? Pues, y me parece verdaderamente hermosa la propia metáfora, ¿no? Hay varios apartados más, ¿no? Sí. Si quieres hablo de ellos. Sí, te iba a introducir con lo que quieres expresar, que es lo decías también antes, una manera de repensar la minería en esta era digital, ¿no? Exacto. Y lo que se va a ver a partir de hoy, entiendo que tiene, bueno, pues distintos apartados, distintos momentos en esa sala de máquinas del Pozo Santa Bárbara, que has visitado, lógicamente, antes de empezar todo esto, ¿no? Sí, en efecto, lo que acabamos de hablar, digamos que es la parte histórica, es digamos una llegada hasta el presente. En el presente ya nos encontramos con elementos que yo llamo suburbia utópica. Utopía es el buen lugar, a diferencia de la utopía, que es el no lugar ninguna parte, y lo que busca fundamentalmente es hacer una referencia a algo que considero que fue una pena que no se diera, que es una significación de la digamos, vivienda residencial minera, ¿no? Es verdad que es patrimonio y construye paisaje, construye identidad, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si, como decía Luis Manford, la modernidad industrial no se hubiera separado esa producción del habitar, ¿no? Y esa arquitectura del oficio que planteo bebería de las fuentes cercanas, de la siderurgia, de la metalurgia y de la morfología, la escala, los volúmenes constructivos que tienen que ver con la propia mina, es decir, con pórticos metálicos, acero corrugado, con la propia morfología de las salas de extracciones, de las salas de máquinas, de los castilletes, los pozos, los lavaderos, etcétera, ¿no? Y una segunda, posibilidad que, es una arquitectura propositiva, que sería una especie de colonia negra, ¿no? Que esta silla tendría que ver con Edward Suya. Suya era un geógrafo y urbanista americano que hablaba del tercer espacio, ¿no? Y me parecía tremendamente vinculante con las minas, porque él hablaba del espacio material, del espacio simbólico y del espacio histórico. Y esto es lo que tiene, lo que verdaderamente se podría haber generado en torno a una arquitectura negra, que reflejase pues lo que es el carbón, las caras facetadas, la carboncilla, el cisco, los tizones, etcétera. Es decir, una arquitectura geomórfica, mineralizada, que verdaderamente atendiera a esos volúmenes que absorben la luz, pero que en su interior, casi como una caja de luz, como una cámara oscura, tienen muchísimo contenido, ¿no? Y esas dos propuestas están en el aire, pero esto sería, digamos, una propuesta, podríamos decir, de esa ciencia que es la prospectiva, que habla de los futurables y de los futuribles. Los futurables son los futuros deseables y los futuribles son los futuros posibles. No sé dónde encajaría esta propuesta, pero estaría en medio de estas dos posibilidades. Bueno. Pero sí hay una tercera vía que habla sobre la nube, sobre el centro de procesamiento de datos, y cómo Asturias, el Principado, se ha introducido
congresos como el Mobile World Congress, y ya digamos, ha hablado con actores tecnológicos como Oracle, Orange, Microsoft, Google, para incorporar centros de datos o centros de procesamiento de datos en el interior de las minas, es decir, en el metabolismo propio de esos 5.000 kilómetros de galerías en desuso que tenemos en Asturias, ¿no? Y bueno, pues están haciendo ya, junto con UNOSA y la Universidad de Oviedo, ensayos para introducir en el Pozo San Jorge, en el concejo de Aller, un centro de procesamiento de datos y lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, todo el agua de las minas inundadas que se favorece, porque todos estos centros de datos que la gente ve como la nube en cierto modo es una arquitectura ciega, inconsútil, es decir, sin costuras, que consume miles de litros de agua al día, que consume oxígeno y desprende CO2, que se sabe que ya el 20% de la electricidad mundial lo va a necesitar esta especie de momento que estamos viviendo, que Mauricio Ferraris define como documanidad, ¿no? O sea, sobrecarga informativa. Y al fin y al cabo, bueno, pues es bastante cautivante, ¿no? Es decir, como ese vientre geológico, minero, finalmente pasa de un pasado industrial a un futuro digital, ¿no? Y luego comprender que bueno, pues a nivel empresarial, incluso doméstico, pues conocemos los terabytes, los gigabytes, los megabytes, pero es que existen los petabytes, existen los exabytes, existen los zettabytes, que prácticamente nadie conoce, y que un zettabyte contiene toda la memoria del mundo, ¿no? Son 1.000 trillones de bytes. En 2025 se consumieron 180.000 trillones de bytes. Y esto viene a decir que, junto con las inteligencias artificiales, el consumo de energía va a ser masivo, y que unas minas puedan dotar primero de agua, que no tiene que ver con el suministro humano, sino que es la que va, digamos, por el subsuelo de la mina, y que a su vez de cables tensionales o de cables de alta tensión para poder dotarlo de energía, pues de repente deja a Asturias en una situación para el futuro profundamente esperanzadora. Sí, bueno, de hecho, todo esto que se habla de Groenlandia y Donald Trump tiene mucho que ver con todo esto que nos estás contando, en realidad, ¿no? Exacto, sí, al final todos son guerras geopolíticas. Y bueno, es que Google ya experimentó introduciendo centros de datos en el fondo del océano. Ahora se van a introducir orbitales para evitar, bueno, pues más cacharrería y más basura espacial en nuestra atmósfera, pero bueno, sí parece mucho más lógica esta visión asturiana, ¿no? Sí. Bueno, ¿Cómo lo representas? ¿Qué vamos a ver en realidad cuando entremos en esa sala de máquinas? Bueno, encontraremos una gran pantalla de prácticamente unos 6 metros que refleja el documental, una especie de panel de laboratorio formado por 48 imágenes que formalizan las propuestas arquitectónicas para esas nuevas residencias. Una instalación multipantalla que habla un poco de ese juego permanente de datos en tiempo real, que sin embargo el aspecto que nos da por delante, es decir, todo eso está, digamos, retroiluminado, pero por delante la sensación es como más núbil, más atmosférica, más, bueno, es esa engañosa y romántica todavía visión de la nube, ¿no? Computacional en este caso. Y hay 2 cajas de luz, hay holografías, hay material. Que por cierto, hablas de la nube porque también has hecho un trabajo con nubes. Sí. Hice un trabajo recientemente, creo que fue en el mayo del año pasado, en las salas de artillería en Sevilla, en la que hice un reflejo precisamente de la historia del arte, como habría reflejado la nube históricamente, pues fundamentalmente los
los románticos alemanes, desde Friedrich, y también los ingleses, Constable, algunos nórdicos que eran más experimentales, hasta pasar por esa otra nube tóxica, la nube azmoterrorista, pues que es obviamente la de los conflictos bélicos. Ahí hablaba de Paul Virilio, de cómo todo hallazgo finalmente tecnológico siempre encierra un accidente, y pasa finalmente a esa nube computacional, con algunas citas en torno a un abad que escribía en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda sobre una noosfera que él llamaba una atmósfera de pensamiento, y que muchos piensan que ha sido como un visionario aceleracionista, admonitorio, digamos, del valor tecnocrítico, cuando en realidad este hombre lo que estaba hablando era de religión, ¿no? Y probablemente hubiera sido tecnocrístico en todo caso. Y sí, se hace ahí un recorrido interesante. Bueno, tenías ganas, decías, de trabajar aquí, de mostrar tu trabajo aquí en Asturias. Llega hoy, que va a estar hasta mitad de agosto en el Pozo Santa Bárbara, a partir de esta tarde. Ya para cerrar, ¿cómo encaja La Revuelta y la nieve precisamente con el resto de tu obra? Yo creo que encaja perfectamente. Exacto, áreas de problematicidad, de incomprensión, porque yo mismo, que soy de Gijón, el contacto que tuve con la mina era periférico. Finalmente ha sido parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y sin embargo ha modificado todo. El urbanismo también, ¿no? Sí, el urbanismo. Y es más, claro, muchas de las denuncias que venían es como en la canción de Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Sí. Finalmente es que nuestro carbón da lumbre a toda España, y es verdad, daba lumbre, digamos, todo el polo químico del Golfo de Vizcaya, a Madrid, a Galicia, etcétera, ¿no? Y ellos luchaban por esa mejora salarial, pero también por tener, digamos, un eje sindical que no fuera vertical, sino representado por sus propios... es que generaron luchas por las libertades que ahora todos tenemos, y que quizá no nos demos cuenta de que, por ejemplo, la huelga de 1934 fue el preludio de la guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que fue un dinamitante, y que la intelectualidad europea estaba tremendamente atenta a lo que pasaba. Y luego, ya digo, yo estoy absolutamente encantado de eso, porque tenía muchísimas ganas de trabajar sobre Asturias. No me voy a parar aquí, voy a seguir formalizando cosas que tenía en la cabeza. Y creo que ya era hora. Y es el momento. Pues estupendo. Esta tarde, a partir de las 7, con esa apertura oficial de la exposición en el Pozo Santa Bárbara, se mantendrá hasta agosto, así que no descarto que vuelvas por aquí cuando sea posible. Dionisio, sería un placer recibirte y seguir charlando contigo. Muchísimas gracias, un placer. Que vaya bien, mucha suerte. Gracias. Y despedimos el programa. Mañana ya saben que estaremos en la Junta General del Principado con Asturias al Día. Feliz jueves, hasta mañana. Gracias.